Pues bienvenidos una vez más al Centro Escolar Quimpal, ¿verdad? A una clase virtual en la materia de formación cívica y ética, tercero de secundaria. Fundamentos y organización del Estado mexicano, características del Estado de Derecho mexicano, consagración de los derechos humanos, soberanía y división de poderes. Es el tema que nos corresponde ver el día de hoy. Otra vez no se cambie de diapositiva. Sigue ¿Qué en la pasó? primera. Que todavía está en la primera diapositiva. Ah, ok. ¿Ahora sí? Sí. Ahí está. Dice formación cívica y ética, tercero de secundaria. El tema, fundamentos y organización del Estado mexicano. Características del Estado de Derecho mexicano, consagración de los derechos humanos, soberanía y división de poderes, que también está incluido en este tema que vamos a ver el día de hoy y está en esto. El objetivo general, conocer la importancia que tiene el Estado mexicano, la importancia de la ilustración en México, analizar la formación de los derechos humanos y comprender la transformación de los poderes en México. Fundamentos y organización del Estado de Derecho. ¿Sí? México está organizado como una república representativa, democrática y federal. Está dividido políticamente en 32 entidades federativas, las cuales 31 son estados libres y soberanos de su régimen interior y un distrito federal donde residen los poderes federales. Hoy en día hicieron cambiar es importante donde se especifica ahora que son 32 estados. Ya antes eran 31 y uno distrito federal, hoy se quedó por igual, son los 32. Definición de Estado. Suele definirse como la organización jurídica de una sociedad bajo un poder de dominación que ejerce en determinado territorio. Características del Estado de Derecho mexicano. La Ilustración y la Revolución Francesa hicieron que el liberalismo fuera la doctrina más importante hasta la actualidad. Esta propone como forma de organización política la República Democrática y como forma de organización económica el libre mercado, basado en el comercio, además de la igualdad de todos los individuos ante la ley. Es decir, que la Ilustración y la Revolución Francesa trajeron los cambios importantes que tiene nuestro país, especialmente el liberalismo, ¿sí? Que todavía hasta el día de hoy es de suma importancia para conocer y estudiar. Por todo esto, los estados establecieron una constitución que todos los ciudadanos debían obedecer. Sin embargo, han dado un paso más allá del reto actual. Consiste no solo en tener buenas y mejores leyes, sino en lograr que se cumplan. Características básicas del Estado de Derecho. Las leyes deben aplicarse por igual a todas las personas. Todos pueden participar en la creación de las leyes y vigilar su cumplimiento. Las leyes deben proteger los derechos de cada individuo y de toda la sociedad. El Estado de Derecho tiene dos obligaciones. Primero, que no haya injusticia. Segundo, que exista justicia. Hoy por hoy, muchachos, hablamos de la ley laboral. Se sigue impartiendo esta ley
con la obligación de que todos seamos iguales, hombres y mujeres. Si hablamos de la ley política, está viendo la participación de las mujeres en la política como característica básica, que es su derecho, que es no es una obligación, pero sí es su derecho, y ante la ley pues se cumple esta normatividad. Si hablamos de derechos humanos que nosotros debemos tener, pues tenemos que saber qué es Estado de Derecho, ¿verdad? Cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones. Por lo tanto, la ley protege mis derechos como ser humano que soy y también me da argumentos para seguir avanzando y conociendo grandes argumentaciones ante la sociedad y ante las leyes. Ojo, dice acá que el Estado de Derecho tiene dos obligaciones. Uno, que se haga justicia, y dos, que la justicia ya existe. Los derechos políticos, en cambio, corresponden a los ciudadanos de un país. La soberanía es un elemento fundamental del Estado, que es la soberanía. Esta es una expresión de voluntad de los ciudadanos para decidir en asuntos de interés común. La soberanía se expresa en tres ámbitos o espacios: la soberanía interna, la soberanía externa y la soberanía popular. La soberanía es un derecho internacional, ¿sí? Y aquí está definido cada uno de los tipos de soberanías, ¿verdad? Soberanía interna, facultad de instituir organismos, leyes y procedimientos que regulen las actividades económicas, sociales, políticas de un Estado. Soberanía externa, características que permite a un Estado manifestar su autonomía frente a la comunidad internacional para defender sus intereses o participar en el intercambio económico y cultural con otros pueblos en un plano de igualdad. Soberanía popular. Para que se mantenga es necesario considerar los siguientes requisitos. Requisitos de la soberanía popular. Inciso A, que haya paz entre sus miembros, pues de lo contrario las guerras internas llevaría a una total anarquía y a una ausencia de gobierno. Inciso B, que todos los integrantes de la sociedad tengan la voluntad firme y decidida de conformar una comunidad en búsqueda de bienestar. Inciso C, que exista un Estado de Derecho suficiente, es decir, que las leyes se cumplan para que haya un ambiente que propicie el desempeño de cada individuo. Entonces, acá menciona la soberanía, que es parte fundamental de un Estado de Derecho. Es una expresión, la voluntad, sobre todo de gran interés. División de poderes. Todas las repúblicas, como México, tienen tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Como recordarás, la separación de poderes fue un paso muy importante para impedir la concentración de poder en una sola figura. La Constitución establece la división de poderes en su artículo 40. Estos poderes están representados en los niveles federales y estatales. La separación de poderes ordena y distribuye las funciones del Estado. Establece que cada poder tenga un jefe distinto y que sea independiente entre sí. En una república, por ejemplo, el presidente no hace las leyes, ni los diputados, son los jueces. El primer poder que tenemos como México es el poder ejecutivo. El poder ejecutivo es el encargado de poner en práctica las leyes, administrar los recursos públicos y conducir
a la población hacia el bienestar económico, político y social. El presidente de la República está a cargo del poder ejecutivo. En cada estado, el gobernador se encuentra a cargo del poder ejecutivo y la Ciudad de México no es un caso especial. También tiene un jefe de gobierno. Poder legislativo. El poder legislativo o legislatura es una asamblea deliberativa que tiene exclusividad, autoridad para crear leyes para, en un entendido, una entidad política como un país o ciudad, además de administrar el presupuesto del Estado. Los legisladores o legislaturas forman parte importante de la mayoría de los gobiernos. Es el modelo de separación de poderes. Se contrasta con las ramas ejecutivas y judicial del Estado y a la vez responsable de controlar sus acciones en consonancia con las disposiciones constitucionales. Las leyes promulgadas por las legislaturas se conocen como legislación. Las legislaturas observan y dirigen las acciones de gobierno y generalmente tienen autoridad exclusiva para modificar el presupuesto o los presupuestos involucrados en el proceso. Ellos son los encargados de ver cuánto presupuesto le llega a cada estado, cuánto de presupuesto tiene gobernación y cuánto de presupuesto tiene cada dependencia para poder hacer las cosas. En este caso, los recursos son de economía, pacto fiscal, educación, ¿sí? Y ahí se van dividiendo estos poderes. El poder, la división del poder legislativo. La Cámara de Senadores le integran 128 senadores. 2 elegidos por mayoría de voto por cada entidad federativa y 1 representante a la primera minoría, lo que es un total de 96 senadores elegidos directamente por el pueblo, uninominales, los cuales 2/3 partes fueron elegidos por la mayoría y 1/3 fue elegido en segundo lugar. El resto de los senadores, 32, que son de representación proporcional plurinominales, la Cámara de Senadores se renueva completamente cada 6 años, en el mismo año que se elige el presidente de la República. La Cámara Federal de Diputados está formada por 500 diputados que representan la población. Cada determinado número de habitantes es representado por un diputado. Por eso hay estados de la República con más diputados que otros. Veracruz y Jalisco cuentan con más diputados que Baja California Sur o Nayarit. Esos diputados reciben el nombre de diputados federales por mayoría o uninominales porque tienen más votos. Para la elección de estos diputados, el Instituto Nacional Electoral, el INE, divide el territorio nacional en 300 diputados electorales y existen 200 diputados plurinominales o de representación popular. ¿Sí? El poder judicial, que era otro de los 3 poderes que teníamos que analizar, y dice: el poder judicial aplica las leyes, juzga cuando existen alguna duda respecto al modo de aplicar una ley o una norma. El poder judicial tiene la autoridad para interpretarla. De acuerdo con el artículo 94 constitucional, el poder judicial es la federación que se deposita las siguientes instituciones: la Suprema Corte de la Nación, Tribunal Electoral, tribunales colegiados y unitarios del circuito, juzgados de diputados. La Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia está formada por 11 ministros elegidos por el Senado a partir de una propuesta que hace el presidente. La duración de cargo de ministro de la Suprema Corte es de 15 años.
sin derecho a reelección. Así que la gente que está en el Senado va a estar por 15 años en ese cargo. Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación encargado de resolver controversias en materia electoral, proteger los derechos políticos electorales de los ciudadanos e impartir justicia en el ámbito electoral. Está conformado por una sala superior integrada por 7 magistrados y magistradas, 5 salas regionales y una sala especializada, integradas por 3 magistrados y magistradas. Tribunales colegiados y unitarios de circuito. Se integran por 3 magistrados y entre otros asuntos resuelven: 1. Los juicios de amparo directo contra sentencia definida, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio en las materias civil, penal, laboral o administrativa, ya sea que la violación se cometa en ellas durante el procedimiento. Número 2. Los recursos que procedan contra autos o resoluciones que promuevan los jueces de distrito, los tribunales unitarios o el superior de tribunal. Responsable cuando entre otros casos desechen una demanda de amparo o concedan o nieguen la suspensión definitiva. Número 3. Los recursos de revisión contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces de distrito, tribunales unitarios o el superior del tribunal responsable. Número 4. Los recursos de revisión contra resoluciones definitivas de los tribunales, de los tribunales de lo contencioso administrativo federal y distrito federal. Número 5. Los conflictos de competencia entre jueces de distrito, tribunales unitarios de circuito en materia de juicio de amparo. 6. Los asuntos delegados por el Pleno y las salas de la Suprema Corte de Justicia. Juzgados de distrito. Son los órganos jurisdiccionales de primera instancia del Poder Judicial de la Federación. Están a cargo de un juez de distrito, quien es auxiliado por secretarios, actuarios y otros empleados. En algunas ciudades, como las de México y Guadalajara, los juzgados de distrito están especializados por materia penal, civil, administrativa, de trabajo, por mencionar muchas de tantas. Mientras que en otros lugares, los juzgados de distrito conocen indistintamente de cuál materia se lleva a cabo. En conclusión, podemos nosotros decir, estudiar estos temas es de suma importancia para el educando, ya que por medio de esto podemos conocer un poco más cómo está integrado la soberanía de nuestro país y a su vez conoce sus principales formas de gobierno en la actualidad. Son muy pocos que se interesan por conocer cómo están las leyes del país y los cambios que ha tenido a lo largo de los años, cómo se desarrollaba los derechos humanos, la transformación de un Estado de Derecho en la actualidad, ¿sí? ¿Sí? Entonces, muchachos, copien esto, por favor, dice acá.
La Suprema Corte de Justicia está formado por 11 ministros elegidos por el Senado a partir de una propuesta que se hace al presidente. La duración de cargo de ministros de la Suprema Corte es de 15 años sin derecho a reelección. ¿Estás copiando, Yeshua? Sí. Sí, maestro. Ok. Mauricio. Listo. Ya estuvo. ¿Ya terminaron? Sí. ¿Ya? Bueno. ¿Ya terminaron?
Sí. Bueno, muchachos, pues voy a dejar de compartir la pantalla. Sí, bueno, muchachos, pues aquí tienen entonces el trabajo, ¿verdad? Que se está haciendo sobre fundamentos y organización del Estado mexicano. Nada más me queda decirles, muchachos, que esta semana es para ver su examen o proyecto, ¿verdad? Que quedamos que vamos a tener en esta ocasión. Según lo que tengo acá apuntado, es el lunes 6 de diciembre, es el examen de formación cívica ética o proyecto. Lunes 13 de diciembre es el examen de historia o proyecto, ¿sí? Creo que a ustedes les dejé un proyecto en el mes pasado, ¿verdad? Muchos lo cumplieron, muchos lo hicieron, muchos también no mandaron nada. Muchachos, hay gente del grupo, ¿sí? De que no está entregando tareas. No está Juan Carlos, no está Darwin, no está tampoco Yeshua. ¿Quién más falta? Mónica, tampoco está. ¿Sí? ¿Qué más? Ya tenemos por el pendiente por el momento, muchachos, ¿sí? Entonces, ya con ese tema, pues tenemos fundamentos y hicimos todo esto y ya vamos a terminar. Bueno, muchachos, pues les dejo. Nos vemos en la siguiente clase, por favor, para que trabajemos. Bye, profe. ¿Qué pasó, Mauricio? No, que se me está trabando. Bueno, 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 Ay. dale. Bueno, nos vemos en la siguiente clase, muchachos. Al rato nos vemos. Bueno, Cuídense. profe. Dale, cuídense. Nos Hasta queda la luego. historia. Digan la historia, nos vemos, ahí nos vemos.